1. La ortodoxia, como ciencia terapéutica, se han formulado muchas interpretaciones del cristianismo y se han dado muchas respuestas a las preguntas: ¿qué es el cristianismo y cuál es su misión en el mundo? La mayoría no son verdaderas. En lo que sigue, procuraremos dejar bien claro que el cristianismo, y especialmente la ortodoxia, es terapia. También intentaremos describir qué es la terapia y cómo se alcanza. 1. ¿Qué es el cristianismo? Muchas personas, al interpretar el carácter del cristianismo, lo ven como una de las numerosas filosofías y religiones conocidas desde la antigüedad. Ciertamente, el cristianismo no es una filosofía en el sentido que prevalece hoy. La filosofía establece un sistema de pensamiento que en la mayoría de los casos no guarda relación con la vida. La diferencia principal entre el cristianismo y la filosofía es que la filosofía es pensamiento humano, mientras que el cristianismo es una revelación de Dios. No es un descubrimiento del hombre, sino una revelación de Dios mismo al hombre. Era imposible para la lógica humana encontrar las verdades del cristianismo. Donde la palabra humana era impotente, vino la palabra divino-humana, es decir, Cristo el Dios hombre, el Verbo de Dios. Esta revelación divina fue formulada en los términos filosóficos de la época, pero debe enfatizarse que no es una filosofía. Los vestidos del Verbo divino humano se toman de la filosofía de aquel tiempo. San Juan Crisóstomo, al interpretar Isaías 3, versículo 1, «He aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al valiente y al soldado, al juez y al profeta, al adivino». Observa, parece aquí llamar adivino a la persona capaz de conjeturar el futuro mediante profunda inteligencia y experiencia de las cosas. Adivinación y profecía son, en verdad, dos cosas diferentes. El profeta, dejando de lado su propio ser, habla bajo inspiración divina. El adivino, por su parte de lo que ya ha sucedido, pone en acción su propia inteligencia y prevé muchos acontecimientos futuros, como suele hacer una persona inteligente. Pero la diferencia entre ellos es grande. Es la distancia que separa la inteligencia humana de la gracia divina. Así, la especulación o filosofía es una cosa, y la profecía o la palabra del profeta que hace teología es otra. La primera es una actividad humana, mientras que la segunda es una revelación del Espíritu Santo. En los escritos patrísticos, y especialmente en la enseñanza de San Máximo, la filosofía es referida como el inicio de la vida espiritual. Sin embargo, él utilizó el término filosofía práctica para designar la purificación del corazón de las pasiones, lo que en verdad es la primera etapa del camino del alma hacia Dios. No obstante, el cristianismo no puede considerarse una religión, al menos no como la religión se presenta hoy. Normalmente se visualiza a Dios como habitando en el cielo y dirigiendo la historia humana desde allí. Es extremadamente exigente, buscando satisfacción del hombre, que ha caído a la tierra en su enfermedad y debilidad. Hay un muro de separación entre Dios y el hombre. Esto debe ser superado por el hombre, y la religión es una ayuda muy eficaz para esto. Para tal fin se emplean varios ritos religiosos. Según otra visión, el hombre se siente impotente en el universo y necesita un Dios poderoso para ayudarle en su debilidad. En esta visión, Dios no crea al hombre, sino el hombre a Dios.
De nuevo, la religión se concibe como la relación del hombre con el Dios absoluto, es decir, la relación del yo con el tú absoluto. Una vez más, muchos ven la religión como un medio por el cual el pueblo es engañado para transferir sus esperanzas a la vida futura. De esta manera, los poderes fuertes presionan al pueblo mediante la religión. Pero el cristianismo es algo superior a estas interpretaciones y teorías. No puede quedar contenido en la concepción y definición usual de religión que se da en las religiones naturales. Dios no es el tú absoluto, sino una persona viva que está en comunión orgánica con el hombre. Además, el cristianismo no simplemente traslada el problema al futuro, ni espera el gozo del reino de los cielos después de la historia y del fin de los tiempos. En el cristianismo el futuro se vive en el presente, y el reino de Dios comienza en esta vida. Según la interpretación patrística, el reino de Dios es la gracia del Dios Trino, es la visión de la luz increada. Nosotros, los ortodoxos, no estamos esperando el fin de la historia ni el final de los tiempos, sino que, viviendo en Cristo, corremos al encuentro del fin de la historia, y así ya vivimos la vida que se espera después de la segunda venida. San Simeón, el nuevo teólogo, dice que aquel que ha visto la luz increada y se ha unido a Dios, no espera la segunda venida del Señor, sino que la vive. Así, lo eterno nos abraza en cada momento del tiempo. Por lo tanto, pasado, presente y futuro se viven esencialmente en una sola unidad ininterrumpida. Esto es lo que se llama tiempo condensado. Por tanto, la ortodoxia no puede ser caracterizada como el opio del pueblo, precisamente porque no pospone el problema, ofrece vida, transforma la vida biológica, santifica y transforma las sociedades. Donde la ortodoxia se vive correctamente y en el Espíritu Santo, es una comunión de Dios y de los hombres, de lo celestial y lo terrenal, de los vivos y los muertos. En esta comunión, todos los problemas que se presentan en nuestra vida son verdaderamente resueltos. Sin embargo, dado que la membresía de la Iglesia incluye personas enfermas y principiantes en la vida espiritual, es de esperarse que algunos de ellos entiendan el cristianismo como religión en el sentido antes mencionado. Además, la vida espiritual es un camino dinámico. Comienza con el bautismo, que es la purificación de la imagen, y continúa a través de la vida ascética orientada a alcanzar la semejanza, es decir, la comunión con Dios. En cualquier caso, debe quedar claro que, incluso cuando hablamos del cristianismo como religión, debemos hacerlo bajo ciertos presupuestos necesarios. El primero es que el cristianismo es principalmente iglesia. Iglesia significa cuerpo de Cristo. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde al cristianismo se le llama iglesia. Solo mencionaremos las palabras de Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18. Y las palabras del apóstol Pablo a los colosenses: y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Colosenses 1, versículo 18. Y a su discípulo Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Primera a Timoteo 3, versículo 15. Esto significa que Cristo no simplemente habita en el cielo,
y dirige la historia y la vida de los hombres desde allí, sino que está unido a nosotros. Asumió la naturaleza humana y la divinizó. Así, en Cristo, la naturaleza humana divinizada está a la derecha del Padre. Así, Cristo es nuestra vida, y nosotros somos miembros de Cristo. El segundo presupuesto es que el objetivo del cristiano es alcanzar el estado bienaventurado de la deificación. La deificación es idéntica a la semejanza, es decir, ser como Dios. Sin embargo, para llegar a la semejanza, para alcanzar la visión de Dios, y para que esta visión no sea un fuego que consume, sino una luz que da vida, debe haber tenido lugar previamente la purificación. Esta purificación y curación es obra de la Iglesia. Cuando el cristiano participa en el culto, sin haber pasado por la purificación vivificante, y además, estos actos de culto también tienen como meta la purificación del hombre, entonces, realmente no está viviendo dentro de la Iglesia. Cristianismo sin purificación es utopía. Así que, cuando estamos siendo purificados, especialmente cuando buscamos nuestra sanación, podemos hablar de religión, y esto concuerda con las palabras del hermano del Señor, Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, versículos 26-27. Esta abstinencia nos da derecho a afirmar que el cristianismo no es ni filosofía ni religión natural, sino principalmente sanación. Es la curación de las pasiones de la persona para que pueda alcanzar la comunión y la unión con Dios. En la parábola del buen samaritano, el Señor nos mostró varias verdades. Tan pronto como el samaritano vio al hombre que había caído en manos de ladrones, que lo hirieron y lo dejaron medio muerto, tuvo compasión de él y, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Lucas 10, versículo 33 y siguientes. Cristo trató al hombre herido y lo llevó a la posada, al hospital que es la Iglesia. Aquí, Cristo se presenta como el médico que sana las enfermedades del hombre, y la Iglesia como un hospital. Es muy característico que, al analizar esta parábola, San Juan Crisóstomo presenta las verdades que acabamos de enfatizar. El hombre descendió del estado celestial al estado del engaño del diablo y cayó en manos de ladrones, es decir, el diablo y los poderes hostiles. Las heridas que sufrió son los diversos pecados. Como dice David, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Salmo 38, versículo 5. Porque todo pecado trae golpes y heridas. El samaritano es el mismo Cristo, que descendió del cielo a la tierra para sanar al hombre herido. Usó vino y aceite para las heridas, es decir, mezclando el Espíritu Santo con su sangre, dio vida al hombre. Según otra interpretación, el aceite trae la palabra de consuelo, el vino proporciona la loción astringente, la instrucción que concentra la mente dispersa. Lo puso sobre su propia cabalgadura, tomando la carne sobre sus propios hombros divinos, la llevó hacia el Padre en el cielo. Luego el buen samaritano, Cristo, llevó al hombre
a la posada maravillosa y espaciosa, esta Iglesia universal. Lo entregó al posadero, que es el apóstol Pablo, y por medio de Pablo a los sumos sacerdotes y maestros y ministros de cada iglesia, diciendo: Cuidad del pueblo de los gentiles que os he entregado en la iglesia, ya que los hombres están enfermos, heridos por el pecado, curadlos, poniendo sobre ellos un yeso de piedra, es decir, los dichos proféticos y las enseñanzas evangélicas, haciéndolos sanos mediante las advertencias y exhortaciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Así, según San Juan Crisóstomo, Pablo es quien sostiene las iglesias de Dios y sana a todos los hombres mediante advertencias espirituales, distribuyendo el pan de la ofrenda a cada uno. En la interpretación de San Juan Crisóstomo sobre esta parábola, es claramente evidente que la iglesia es un hospital que sana a los enfermos por el pecado, mientras que los obispos y sacerdotes, como el apóstol Pablo, son los sanadores del pueblo de Dios. Estas verdades también aparecen en muchos otros lugares del Nuevo Testamento. El Señor dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Mateo 9, versículo 12. Del mismo modo, Cristo, como médico de almas y cuerpos, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y le trajeron a todos los enfermos, afectados por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4, versículo 23 y siguientes. El apóstol Pablo sabe muy bien que la conciencia de los hombres, especialmente la de los sencillos, es débil. Pecando así contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Primera a los Corintios 8, versículo 12. El libro del Apocalipsis dice que Juan el Evangelista vio un río de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanación de las naciones. Apocalipsis 22, versículo 1 y siguientes. Así, la labor de la Iglesia es terapéutica. Busca sanar las enfermedades del hombre, principalmente las del alma, que lo atormentan. Esta es la enseñanza básica del Nuevo Testamento y de los padres de la Iglesia. En lo que sigue en este capítulo, así como en otros capítulos, muchos pasajes de los padres manifestarán esta verdad. Aquí quiero volver a enfatizar la indispensabilidad de la Iglesia. Estoy muy agradecido al sacerdote y profesor Juan Romanides por insistir en esto en sus escritos. Estoy convencido de que conoce profundamente a los padres népticos, especialmente los que se encuentran en la Filocalía, y por eso ha comprendido el verdadero significado del cristianismo. Creo que esta es su gran contribución, porque en esta época en que el cristianismo se presenta como una filosofía, una teología intelectual o una cultura y tradición popular, costumbres y maneras, él presenta esta enseñanza sobre la disciplina y el tratamiento terapéutico. Concretamente, dice: tener fe en Cristo sin pasar por la sanación en Cristo no es fe en absoluto. Aquí está la misma contradicción que encontramos cuando una persona enferma, que tiene gran confianza en su médico, nunca lleva a cabo el tratamiento que éste le recomienda. Si el judaísmo y su sucesor, el cristianismo, hubieran aparecido en el siglo XX por primera vez, probablemente no habrían sido caracterizados como religiones, sino como ciencias médicas relacionadas con la psiquiatría. Tendrían
una gran influencia en la sociedad debido a sus considerables éxitos en la sanación de las enfermedades de la personalidad parcialmente funcional. De ningún modo pueden el judaísmo profético y el cristianismo entenderse como religiones que usan diversos métodos y creencias mágicas para prometer una escapatoria de un supuesto mundo de materia y maldad o hipocresía hacia un supuesto mundo espiritual de seguridad y éxito. En otra obra, el mismo profesor dice: la tradición patrística no es ni una filosofía social, ni un sistema ético, ni tampoco es dogmatismo religioso. Es un tratamiento terapéutico. En este sentido, se parece mucho a la medicina, especialmente a la psiquiatría. La energía espiritual del alma que ora incesantemente en el corazón es un instrumento fisiológico que todos poseen y que requiere curación. Ni la filosofía ni ninguna de las ciencias positivas o sociales conocidas son capaces de sanar este instrumento. Eso solo puede realizarse a través de la enseñanza néptica y ascética de los padres. Por eso, quienes no han sido sanados generalmente ni siquiera saben de la existencia de este instrumento. Así, en la Iglesia, nos dividimos en los enfermos, los que están en tratamiento terapéutico y los que los santos ya han sido sanados. Los padres no categorizan a las personas como morales e inmorales, o buenos y malos, sobre la base de leyes morales. Esta división es superficial. En profundidad, la humanidad se divide entre los enfermos del alma, los que están siendo sanados y los ya sanados. Todos los que no están en un estado de iluminación están enfermos del alma. No es sólo la buena voluntad, la buena resolución, la práctica moral y la devoción a la tradición ortodoxa lo que hace a un ortodoxo, sino también la purificación, la iluminación y la deificación. Estas etapas de la sanación son el propósito de la vida mística de la Iglesia, como atestiguan los textos litúrgicos. 2. La teología como ciencia terapéutica. Por lo que se ha dicho hasta ahora, queda claro que el cristianismo es principalmente una ciencia que cura, es decir, un método psicoterapéutico y un tratamiento. Lo mismo debe decirse de la teología. No es una filosofía, sino principalmente un tratamiento terapéutico. La teología ortodoxa muestra claramente que por un lado es fruto de la terapia y por otro lado señala el camino hacia la terapia. En otras palabras, solo aquellos que han sido curados y han alcanzado la comunión con Dios son teólogos, y solo ellos pueden mostrar a los cristianos el verdadero camino para llegar al lugar de la curación. Así que la teología es tanto fruto como método de terapia. Aquí es necesario ampliar lo dicho para ver estas verdades con mayor claridad. Citaremos enseñanzas de los santos padres relativas a la teología y a los teólogos. Creo que deberíamos comenzar con San Gregorio Nacianceno, pues no es casualidad que la Iglesia le haya dado el título de teólogo. Al iniciar sus famosos textos teológicos, escribe que no es para todos hacer teología, hablar de Dios, porque el tema no es tan barato ni bajo. Esta labor no es para todos los hombres, sino para aquellos que han sido examinados y aprobados en la visión de Dios, y que previamente han sido purificados en alma y cuerpo, o al menos están siendo purificados. Solo quienes han pasado de la praxis a la teoría, de la purificación a la iluminación, pueden hablar de Dios. ¿Y cuándo es esto?
es cuando estamos libres de toda impureza o perturbación exterior, y cuando lo que gobierna dentro de nosotros no está confundido con molestias o imágenes erróneas. Por ello, el santo aconseja: es necesario estar verdaderamente en paz para conocer a Dios. Nilo el asceta vincula la teología con la oración, principalmente con la oración noética. Sabemos muy bien, por la enseñanza de los santos padres, que quien ha adquirido la gracia de la oración del corazón ha entrado en los primeros estadios de la visión de Dios, pues este tipo de oración es una forma de teoría. Por lo tanto, todos los que oran con el nous tienen comunión con Dios, y esta comunión es el conocimiento espiritual de Dios por parte del hombre. Así, San Nilo dice: si eres teólogo, orarás verdaderamente, y si oras verdaderamente, eres teólogo. San Juan Clímaco introduce la verdadera teología en muchos lugares de su espiritualmente deliciosa escalera. La pureza total es el fundamento de la teología. Cuando los sentidos del hombre están perfectamente unidos a Dios, entonces lo que Dios ha dicho se aclara misteriosamente. Pero donde no hay unión de este tipo, entonces es extremadamente difícil hablar de Dios. Por el contrario, el hombre que en realidad no conoce a Dios, habla de él solo en probabilidades. De hecho, según la enseñanza patrística, es muy malo hablar por conjeturas acerca de Dios, porque esto lleva a la persona al engaño. Este santo sabe cómo se desarrolla en nosotros la teología de los demonios. En corazones vanagloriosos, que no han sido previamente purificados por la acción del Espíritu Santo, los demonios impuros nos dan lecciones en la interpretación de las Escrituras. Por tanto, un esclavo de las pasiones no debe inmiscuirse en la teología. Los santos recibieron las cosas divinas sin pensamiento, y según los padres, hacían teología no de modo aristotélico, a través del pensamiento, sino al modo de los apóstoles, es decir, por la acción del Espíritu Santo. Si una persona no ha sido purificada de las pasiones, especialmente de la fantasía, previamente es incapaz de dialogar con Dios o de hablar de Dios, ya que un nous, que forma conceptos, es incapaz de teología. Los santos vivieron una teología escrita por el Espíritu. Encontramos la misma enseñanza en las obras de San Máximo el Confesor. Cuando una persona vive la filosofía práctica, que es el arrepentimiento y la purificación de las pasiones, avanza en el entendimiento moral. Cuando experimenta la teoría, avanza en el conocimiento espiritual. En el primer caso puede discernir entre virtudes y vicios. En el segundo caso, la teoría lleva al participante a las cualidades interiores de las cosas incorpóreas y corpóreas. San Máximo prosigue diciendo que el hombre es digno de recibir la gracia de la teología cuando, llevado sobre las alas del amor en la teoría y con la ayuda del Espíritu Santo, discierne, en la medida en que esto es posible para el nous humano, las cualidades de Dios. La teología, el conocimiento de Dios, se revela a la persona que ha alcanzado la teoría. De hecho, en otro lugar, el mismo Padre dice que la persona que se concentra siempre en la vida interior no solo se hace templada, paciente, bondadosa y humilde, sino que también podrá contemplar, hacer teología y orar. También aquí la teología está íntimamente ligada a la teoría y la oración.
Debe enfatizarse que una teología que no es fruto de la purificación, es decir, de la praxis, es demoníaca. Según San Máximo, el conocimiento sin praxis es la teología de los demonios. San Talasio, que tenía la misma perspectiva, escribió que cuando el nous del hombre parte de la fe sencilla, finalmente alcanzará una teología que trasciende el nous y que se caracteriza por una fe ininterrumpida del tipo más alto y la visión de lo invisible. La teología está más allá de la lógica, es una revelación de Dios al hombre, y los padres la definen como teoría. Aquí también la teología es principalmente visión de Dios. En otro lugar, el mismo santo escribió que el amor genuino engendra el conocimiento espiritual, y esto es seguido por el deseo de todos los deseos, la gracia de la teología. En la enseñanza de San Diadoco de Fótice, la teología se presenta como el mayor don ofrecido al hombre por el Espíritu Santo. Todos los dones de la gracia de Dios son sin defecto, pero el don que inflama nuestro corazón y lo mueve al amor de su bondad más que cualquier otro es la teología, porque la teología, como el primer fruto de la gracia de Dios, otorga al alma los mayores dones. Según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo da conocimiento espiritual a una persona y sabiduría a otra. Primera a los Corintios 12, versículo 8. Interpretando esto, San Diadoco dice que el conocimiento espiritual une al hombre con Dios, pero no lo mueve a expresar exteriormente lo que sabe. Hay monjes que aman la esiquia y son iluminados por la gracia de Dios, pero no hablan de Dios. La sabiduría es uno de los dones más raros que Dios da a la persona que tiene tanto expresión como un intelecto amplio. Por tanto, el conocimiento de Dios viene mediante la oración, el profundo silencio y el desapego completo, mientras que la sabiduría llega mediante la meditación humilde en la Sagrada Escritura y, sobre todo, por la gracia dada por Dios. El don de la teología es obra del Espíritu Santo, pero en cooperación con el hombre, pues el Espíritu Santo no actualiza en el hombre un conocimiento espiritual de los misterios, aparte de aquella facultad en él que naturalmente busca tal conocimiento. En la enseñanza de San Gregorio Palamas, aquellos que ven a Dios son los verdaderos teólogos, y la teología es teoría, porque hay un conocimiento acerca de Dios y de sus doctrinas, una teoría que llamamos teología, cualquiera que, sin conocimiento ni experiencia de los asuntos de la fe, ofrece enseñanzas sobre ellos según sus propios razonamientos, tratando con palabras de mostrar el bien que supera toda palabra, evidentemente ha perdido el sentido y en su necedad se ha hecho enemigo de Dios. Además, hay casos en los que personas que no tienen obras, es decir, que no han pasado por la purificación, han conocido y escuchado a hombres santos, pero luego intentan formar sus propias concepciones y tanto rechazan al hombre santo como se llenan de orgullo. Todas estas cosas muestran que la teología es propiamente el fruto de la sanación del ser humano y no una disciplina racional. Solo una persona que ha sido purificada, o al menos está en proceso de purificación, puede ser iniciada en los inefables misterios y grandes verdades. Puede recibir revelaciones y luego transmitirlas al pueblo. Por lo tanto, en la tradición patrística ortodoxa,
La teología está vinculada e identificada con el Padre Espiritual, y el Padre Espiritual es el teólogo por excelencia, es decir, aquel que experimenta las cosas de Dios y así puede guiar sin error a sus hijos espirituales. El padre Juan Romanides escribe de manera característica: el verdadero teólogo ortodoxo es aquel que tiene conocimiento directo de algunas de las energías de Dios a través de la iluminación, o las conoce más aún por medio de la visión, o las conoce indirectamente a través de los profetas, apóstoles y santos, o mediante las escrituras, los escritos de los padres y las decisiones y actos de los concilios ecuménicos y locales. El teólogo es aquel que, a través de este conocimiento y visión espiritual directa o mediada, sabe claramente cómo distinguir entre las acciones de Dios y las de las criaturas, y especialmente las obras del diablo y los demonios. Sin el don del discernimiento de los espíritus, no es posible probar los espíritus para ver si algo es acción del Espíritu Santo o del diablo y los demonios. Por lo tanto, el teólogo y el padre espiritual son lo mismo. Una persona que piensa y habla en busca de una comprensión conceptual de los dogmas de la fe, según el modelo franco-latino, ciertamente no es un padre espiritual, ni puede ser llamado teólogo en el sentido propio de la palabra. La teología no es un conocimiento o práctica abstracta, como la lógica, las matemáticas, la astronomía y la química. Por el contrario, tiene un carácter polémico, como la logística y la medicina. La primera se ocupa de cuestiones de defensa y ataque mediante ejercicios corporales y estrategias para el despliegue de armas, fortificaciones y esquemas defensivos y ofensivos, mientras que la segunda lucha contra las enfermedades mentales y físicas por la salud y los medios para restablecer la salud. Un teólogo que no conoce los métodos del enemigo ni la perfección en Cristo, no solo es incapaz de luchar contra el enemigo para su propia perfección, sino que tampoco está en condiciones de guiar y sanar a otros. Es como ser llamado general, o incluso serlo, sin haber sido jamás entrenado, o haber combatido, o haber estudiado el arte de la guerra, habiéndose dedicado solo a la hermosa y gloriosa apariencia del ejército en sus espléndidos y brillantes uniformes, en recepciones y desfiles. Es como un carnicero que se hace pasar por cirujano, o como ocupar el puesto de médico sin conocer las causas de las enfermedades ni los métodos para curarlas, o el estado de salud al que debe ser restablecido el paciente. 3. ¿Qué es la terapia? Ya que hemos dicho que el cristianismo y la teología son principalmente una ciencia terapéutica, ahora debemos esbozar brevemente qué es la terapia. ¿Qué es lo que la ortodoxia, con su teología y su culto, sana en nosotros? La terapia del alma significa esencialmente la terapia y liberación del nous. La naturaleza humana se volvió enferma a través de su caída, alejándose de Dios. Esta enfermedad es principalmente el cautiverio y la caída del nous. El pecado ancestral es que el hombre se apartó de Dios, perdió la gracia divina, y esto resultó en ceguera, oscuridad y muerte del nous. Podemos decir con mayor exactitud que la caída del hombre o el estado de haber heredado el pecado es a la incapacidad de su poder no ético para funcionar correctamente o incluso para funcionar en absoluto. B. La confusión de este poder con las funciones del cerebro y del cuerpo en general. Y C. Su consecuente sometimiento a la angustia mental y a las condiciones del entorno.
Cada persona experimenta la caída de su propio poder noético en diversos grados, ya que está expuesto a un ambiente en el que este poder no funciona o está por debajo de lo normal. El mal funcionamiento del poder noético resulta en malas relaciones entre el hombre y Dios y entre las personas. También resulta en que el individuo utilice tanto a Dios como al hombre caído para fortalecer su propia seguridad y felicidad. Esta pérdida de la gracia de Dios adormeció el nous del hombre. Toda su naturaleza enfermó, y transmitió esta enfermedad también a sus descendientes. En la enseñanza ortodoxa, así es como entendemos la herencia del pecado. Los padres interpretan el por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Romanos 5, versículo 19, de San Pablo, no en términos legales sino médicos. Es decir, la naturaleza humana se enfermó. San Cirilo de Alejandría interpreta la situación así. Después de que Adán cayó por el pecado y se hundió en la corrupción, inmediatamente los placeres impuros se precipitaron, y la ley de la selva brotó en nuestros miembros. Así la naturaleza se enfermó de pecado por la desobediencia de uno, Adán. Entonces muchos se hicieron pecadores, no como transgresores junto con Adán, pues ni siquiera existían, sino como pertenecientes a esa naturaleza que había caído bajo la ley del pecado. La naturaleza humana en Adán se enfermó mediante la corrupción de la desobediencia, y así las pasiones entraron en ella. En otro lugar, el mismo Padre usa la imagen de la raíz. La muerte llegó a toda la raza humana por medio de Adán. Así como cuando la raíz de una planta es dañada, todos los brotes jóvenes que salen de ella deben marchitarse. San Gregorio Palamas dice de manera característica: el nous que se ha rebelado contra Dios se vuelve bestial o demoníaco, y después de haberse rebelado contra las leyes de la naturaleza, codicia lo que pertenece a otros. Mediante el rito del nacimiento en Dios, el santo bautismo, el nous del hombre es iluminado, liberado de la esclavitud al pecado y al diablo, y se une con Dios. Por eso el bautismo es llamado iluminación. Pero después de eso, a causa del pecado, el nous vuelve a oscurecerse y adormecerse. Los escritos patrísticos dejan en claro que todo pecado y toda pasión adormecen el nous. San Juan Clímaco escribe que los demonios malignos se esfuerzan por oscurecer nuestro espíritu, especialmente el demonio de la impureza al oscurecer nuestras mentes, que nos guían, empuja a la gente a hacer cosas que solo los locos pensarían. En otro capítulo se prestará atención a la naturaleza del nous del hombre. Aquí nos interesa principalmente el tema del oscurecimiento. San Máximo enseña: así como el mundo del cuerpo consiste en cosas, así el mundo del nous consiste en imágenes conceptuales. Y así como el cuerpo fornica con el cuerpo de una mujer, así el nous, formando una imagen de su propio cuerpo, fornica con la imagen conceptual de una mujer. Esta es la oscuridad y caída del nous. En otro contexto, el mismo Santo Padre enseña que, cuando el cuerpo peca a través de cosas materiales y tiene las virtudes corporales para enseñarle autocontrol, así también cuando el nous peca a través de imágenes conceptuales apasionadas, tiene las virtudes del alma para instruirlo. Esta verdad muestra que la caída del nous
crea confusión en todo el organismo espiritual, crea angustia y agitación, y en general hace que la persona viva la caída en toda su tragedia. Así, muchos problemas que nos afligen provienen de esta enfermedad interior. Por eso, los psicoterapeutas no pueden ayudar mucho, ya que solo Cristo puede restaurar el nous adormecido por las pasiones. Otra vez, San Máximo, tratando de definir con mayor claridad qué es la impureza del nous, y por tanto su caída, escribe que consiste en 4 cosas. Primero, en tener un conocimiento falso. Segundo, en ignorar cualquiera de los universales. Tercero, en tener pensamientos apasionados. Y cuarto, en consentir al pecado. Por ello, el nous necesita terapia. Una terapia que los padres llaman vivificación y purificación del nous. En las enseñanzas del Señor y de los apóstoles se habla mucho sobre la pureza de la mente y del corazón. El Señor, refiriéndose a los fariseos de su tiempo, quienes se preocupaban por la pureza exterior y descuidaban la pureza interior, dijo: Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Mateo 23, versículo 26. En la reunión de los apóstoles en Jerusalén, Pedro, enfrentando el problema de si los cristianos gentiles debían primero circuncidarse y guardar la ley del Antiguo Testamento, dijo: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Hechos 15, versículos 8 y siguientes. El apóstol Pablo recomendó a los cristianos de Corinto: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios 7, versículo 1. La sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Hebreos 9, versículo 14. Igualmente, el mismo apóstol, escribiendo a su discípulo Timoteo, afirma que debemos mantener el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera a Timoteo 3, versículo 9. Y el apóstol Pedro sabe muy bien que el amor mutuo es fruto de un corazón puro. Por eso dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1, versículo 22. Así pues, la purificación del nous y del corazón es esencial. Hablamos del nous y del corazón, aunque sabemos que en la teología patrística ambos están unidos. Sin embargo, volveremos a este tema en otro capítulo. San Máximo divide la vida espiritual en 3 etapas: filosofía práctica, teoría natural y teología mística. Según un estudio sobre San Máximo, su enseñanza sobre el acercamiento personal a la salvación se divide en 3 partes básicas. 1. Filosofía práctica o praxis. 2. Teoría natural o simplemente teoría. Y 3. Teología mística o simplemente teología. La primera purifica a la persona de las pasiones y la adorna con virtudes. La segunda ilumina su nous con el conocimiento verdadero. Y la tercera lo corona con la experiencia mística más alta, que San Máximo llama éxtasis. Estas 3 partes constituyen las etapas fundamentales
en el camino de la salvación personal del hombre. De hecho, debe señalarse que muchos padres distinguen estos tres estadios en la vida espiritual: filosofía práctica o purificación del corazón, teoría natural o iluminación del nous, y teología mística o comunión con Dios a través de la teoría. Según otra división que aparece en los escritos patrísticos, la vida espiritual se separa en praxis y teoría. Esta no es una distinción claramente opuesta a la anterior, sino en realidad lo mismo, pues la praxis es la purificación y la teoría es la iluminación del nous y la comunión con Dios. En cualquier caso, la praxis precede a la teoría, la visión de Dios. La praxis es la patrona de la teoría. Más analíticamente, la praxis, en cuanto al cuerpo, consiste en ayuno y vigilia. En cuanto a la boca, consiste en la salmodia. Pero la oración es mejor que la salmodia, y el silencio más valioso que el habla. En el caso de las manos, la praxis es lo que hacen sin quejarse, y la teoría es la visión del nous, es asombrarse y comprender todo lo que ha sido y lo que será. Ciertamente, según la enseñanza de San Máximo, la teoría no es independiente de la praxis. La praxis no es segura sin la teoría, ni la teoría verdadera sin la praxis, porque la praxis debe ser inteligente y la teoría debe ser eficaz. Máximo enfatiza que, en el caso de los más instruidos, la teoría precede a la praxis, mientras que en las personas más sencillas, la praxis viene primero. En ambos casos, sin embargo, el resultado es bueno, conducen al mismo fin, la purificación y salvación del hombre. En realidad, cuando hablamos de purificar el alma, nos referimos principalmente a liberarla de las pasiones, o más bien a transformar las pasiones. Además, la purificación es también el desarrollo uniforme del ser humano, que conduce a la iluminación del nous. Así que la purificación no es sólo algo negativo, sino también positivo. Las cualidades de un alma pura son una inteligencia libre de envidia, una ambición libre de malicia y un amor incesante por el Señor de la gloria. En otras palabras, si nos mueve la envidia, si nuestra ambición contiene malicia y nuestro amor por Dios no es incesante, significa que nuestro corazón aún no ha sido purificado. El nous es aquello que está hecho a imagen de Dios. Hemos manchado esta imagen con el pecado, y ahora debe ser limpiada. Por eso Abba Doroteo pide: hagamos que nuestra imagen sea pura como la recibimos. Tendremos que sufrir trabajo y amargura intolerable hasta que hayamos purificado nuestro nous, ese perro husmeando en la carnicería y deleitándose en el alboroto. Si una persona lucha por no pecar y combate contra los pensamientos apasionados, es humillado y quebrantado en la lucha, pero los sufrimientos del combate lo purifican poco a poco y lo devuelven a su estado natural. Sin embargo, junto al esfuerzo del hombre, si el Espíritu Santo no desciende, el nous muerto no puede ser purificado ni vivificado, porque sólo el Espíritu Santo puede purificar el nous. En cualquier caso, cuando, mediante la acción conjunta de la gracia divina y la voluntad humana, el nous ha sido purificado, entonces es iluminado, ya que, donde hay purificación, hay iluminación. Después de la purificación,
Si una persona guarda su nus de la contaminación por el pecado, su nus es iluminador e iluminado. Por eso, guardar el nus puede llamarse productor de luz, generador de relámpagos, dador de luz y portador de fuego. En resumen, podemos afirmar que la curación del hombre es, de hecho, la purificación del nus, del corazón y de la imagen, la restauración del nus a su belleza primordial y original, y algo más, su comunión con Dios. Cuando se convierte en templo del Espíritu Santo, decimos que la curación ha tenido éxito. Los que han sido curados son los santos de Dios. 4. Método de la terapia, tratamiento terapéutico. Después de haber visto qué es el cristianismo, cuál es el carácter de la teología ortodoxa y qué es la terapia, ahora veremos el método del tratamiento terapéutico, que es el método de la fe ortodoxa. Si hasta ahora hemos localizado el problema, debemos ahora hacer un inventario de los métodos para alcanzar la pureza de corazón, es decir, la curación. Pues no tiene mucho sentido enumerar los estados superiores si no pasamos a conocerlos y aplicarlos. ¿Cómo se cura el alma? En primer lugar, debemos enfatizar la fe correcta. Los ortodoxos damos gran importancia a preservar la fe, precisamente porque sabemos que cuando la fe se distorsiona, la curación también se distorsiona automáticamente. Hemos destacado antes que la teología debe interpretarse como medicina. La ciencia médica tiene en vista a la persona sana cuando trata de guiar al enfermo hacia la salud mediante diversos métodos terapéuticos. Podemos decir lo mismo de la teología. La teología es la enseñanza de la Iglesia sobre la salud espiritual, pero también sobre el camino que nosotros, los enfermos, debemos seguir para ser sanados. Por eso los ortodoxos damos gran peso a mantener la doctrina intacta, no solo porque tememos el deterioro de una enseñanza, sino porque podríamos perder la posibilidad de curación y, por lo tanto, de salvación. Además, el conflicto entre Palamás y Barlaam no fue tanto sobre el tipo de doctrina como sobre su fundamento metodológico. Barlaam se basaba en la metafísica y la epistemología metafísica y la lógica, mientras que Palamás tomó como base la verificación y confirmación empírica y sus resultados demostrables. Ahora bien, para ser curado es esencial sentir que uno está enfermo. Cuando una persona enferma no es consciente de su enfermedad, no puede acudir a un médico. El autoconocimiento es uno de los primeros pasos hacia la curación. San Máximo enseña: quien ha llegado a conocer la debilidad de la naturaleza humana, ha adquirido experiencia del poder divino y así está deseoso de lograr algunas cosas y ha conseguido otras por medio de este poder divino. Pedro de Damasco, describiendo el gran valor de la oración nocturna, dice: la práctica de las virtudes morales se realiza meditando en lo que ha ocurrido durante el día, cuando meditamos sobre las caídas que sucedieron en la confusión del día, para que durante la quietud de la noche podamos darnos cuenta de los pecados que hemos cometido y podamos lamentarnos por ellos. Solo cuando conocemos nuestro estado, podemos lamentarnos por él. Es un hecho indiscutible que la mayoría de los cristianos hoy no son conscientes de su estado espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados, y no solo no lo percibimos, sino que incluso tenemos la sensación de estar llenos de los dones del Espíritu Santo, adornados de virtudes. Desafortunadamente, esta autosatisfacción que nos aqueja está destruyendo la obra de la salvación.
¿Cómo puede Cristo hablar a una persona que se justifica a sí misma? Somos como el fariseo en tiempos del Señor, que no sentía la necesidad de un médico. ¿Cómo puede desplegarse el gran don del arrepentimiento y el llanto en un corazón que no siente su desolación, cuando la vida interior es incapaz de desarrollarse? En relación con el sentido de enfermedad, debe estar también la autocondenación, es decir, el gran don de la autoinculpación. Esto muestra que hay humildad en el alma, ya que la autoinculpación siempre está asociada a la humildad. Esta autoinculpación es una carga espiritual que, al ser puesta sobre el alma, aplasta y presiona y exprime el vino salutífero que alegra el corazón del hombre, es decir, nuestro hombre interior. La compunción es tal vino. La autoinculpación, con el llanto que la caracteriza, también aplasta las pasiones y llena el corazón de una alegría sumamente bienaventurada. Debemos siempre condenar y criticarnos a nosotros mismos para que, mediante humillaciones escogidas deliberadamente, nos protejamos del pecado involuntario. Pero el sentido de enfermedad no es suficiente por sí solo. En cualquier caso, se requiere también un terapeuta. Este terapeuta es el sacerdote, el padre espiritual. Primero ha sido curado de sus propias dolencias, o al menos está luchando por ser curado, y luego cura también a sus hijos espirituales. Ya hemos dicho antes que el padre espiritual debe ser teólogo, y viceversa. Así que en este caso se aplica el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4, versículo 23. Quien ha atravesado las maquinaciones del diablo puede guiar con seguridad a sus hijos espirituales. Quien ha llegado a conocer el gran tesoro llamado salud espiritual puede ayudar también a otros a ser sanados. Quien ha encontrado su nous puede ayudar a otros a encontrarlo. El nous verdaderamente médico es aquel que primero se sana a sí mismo y luego sana a otros de las enfermedades de las que ha sido curado. Muchos cristianos contemporáneos consideran a los sacerdotes como ministros del Altísimo y como funcionarios eclesiásticos que ayudan en diversos trámites burocráticos que celebran los diferentes sacramentos cuando se necesitan o celebran la divina liturgia, y de este modo pueden satisfacer la necesidad de sus almas o cumplir con un deber tradicional. Se les considera magos que hacen magia. Pero sabemos que la gracia de Dios no se transmite mágicamente ni mecánicamente, sino sacramentalmente. Es cierto que incluso un sacerdote indigno realiza sacramentos, pero no puede sanar, pues la remisión de los pecados es una cosa, pero la curación es otra. La mayoría de los cristianos se conforman con una confesión formal o la asistencia formal a la liturgia, o incluso con una comunión formal y nada más. No avanzan hacia la curación de sus almas. Pero los sacerdotes, los padres espirituales, no solo celebran la comunión, sino que curan a las personas. Tienen un conocimiento fiel del camino de la sanación de las pasiones y lo dan a conocer a sus hijos espirituales. Les muestran cómo pueden ser liberados del cautiverio, cómo su nous será liberado de la esclavitud. Así es como los santos padres ven la paternidad espiritual. El pastor es también un médico. Médico es aquel cuyo cuerpo y alma están sanos, sin necesidad de apósitos. San Juan Clímaco es muy característico respecto a lo que debe hacer el sacerdote para dar la sanación.
Oh hombre admirable, adquiere apósitos, pociones, navajas, colirios, esponjas, instrumentos para sangrías y cauterizaciones, ungüentos, somníferos, un cuchillo o vendas y algo para la náusea, repulsión al hedor de las heridas. Si no usamos estas cosas, ¿cómo vamos a practicar nuestra ciencia? No hay manera, porque los médicos reciben pago no por palabras, sino por hechos. Un apósito es un remedio para las pasiones que son externas, es decir, pasiones corporales. Una poción es un remedio para las pasiones internas y para drenar la impureza invisible. Una navaja es la humillación que muerde, pero purifica la podredumbre de la vanidad. Un colirio es para limpiar el ojo del alma que ha sido nublado por la ira. El colirio es un castigo cáustico que rápidamente trae sanación. La sangría es el drenaje del hedor invisible. De nuevo, el instrumento para la sangría es, sobre todo, un remedio intensivo y breve para la salvación del enfermo. Una esponja se usa después de la sangría para sanar y refrescar al paciente con las palabras suaves, apacibles y tiernas del médico. La cauterización es una regla y una penitencia dada con amor al pecador por un tiempo definido para su arrepentimiento. Un ungüento es el alivio ofrecido al paciente con algunas palabras o un pequeño consuelo después de la cauterización. Un somnífero es que aliviamos la carga de la persona y a través de una obediencia le damos descanso y sueño vigilante y santa ceguera ante sus propias virtudes. Las vendas son para atar y fortalecer a quienes están debilitados y agotados por la vanagloria. El último instrumento es el cuchillo, que es una sentencia y un decreto para cortar un miembro podrido y un cuerpo muerto en alma, para que no esparza su contagio entre los demás. Bienaventurada y digna de elogio es la ausencia de repulsión de los médicos y la impasibilidad entre los pastores. Los primeros, sin sufrir náuseas, se esfuerzan incansablemente por disipar el hedor. Los segundos podrán devolver la vida a toda alma muerta. El padre Juan Romanides escribe: la repetición exitosa de la experiencia de la confirmación, que en la ciencia médica y patrística es la curación, es la verdad de toda ciencia. Así como es absurdo decir que quien no cura y no sabe cómo curar es un médico, así también es insensato considerar teólogo a quien no está al menos en el estado de iluminación, que no sabe qué son la iluminación y la deificación, y que no sabe cómo se logran estas cosas y por lo tanto no cura. El padre Juan también escribe: se supone que, por encima de todos los demás, los terapeutas que guían a los enfermos en estas etapas de la terapia son los obispos y sacerdotes, siendo la mayoría de los primeros provenientes del monacato. Sin embargo, hoy en día, después de siglo y medio de desastrosa propaganda neohelénica contra el hesicasmo, tales clérigos son raros. Hay pocos monjes hesicastas. El sacerdocio, tal como lo describe Dionisio, el Areopagita, casi ha desaparecido. El sacerdote terapeuta también recomienda a sus hijos espirituales un camino ortodoxo, que es un camino de devoción ortodoxa. Por eso, a continuación, queremos centrarnos en ese punto para describir el método que debe seguir el enfermo bajo la guía de su padre espiritual a fin de alcanzar la sanación espiritual. Queremos señalar especialmente el ascetismo.
la práctica vigorosa del dominio de sí mismo, y el amor, la paciencia y la eziquía destruirán las pasiones ocultas dentro de nosotros. Nicetas Estezatos, discípulo de San Simeón el Nuevo Teólogo, describe esta práctica ascética. El ser humano tiene 5 sentidos, por lo que las prácticas ascéticas son 5: vigilias, estudio, oración, dominio de sí mismo y eziquía. El asceta debe combinar los 5 sentidos con estas 5 prácticas: la vista con las vigilias, el oído con el estudio, el olfato con la oración, el gusto con el dominio propio y el tacto con la eziquía. Cuando logra hacer estas asociaciones, rápidamente purifica el nous de su alma y mediante este refinamiento lo hace apático y clarividente. Podemos decir brevemente que practicar el ascetismo es aplicar la ley de Dios, guardar sus mandamientos. El esfuerzo que hacemos para subordinar la voluntad del hombre a la voluntad de Dios y ser cambiados por esto se llama ascesis. Sabemos bien por la enseñanza de nuestros santos padres que todo el Evangelio consiste en preceptos de salvación. Lo que se contiene en la Escritura es el mandamiento de Dios, que debe ser guardado por quienes buscan la salvación. Esto se ve claramente en las bienaventuranzas, Mateo 5, versículos 1-12. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es el mandamiento del Señor de que busquemos nuestra pobreza espiritual, es decir, que experimentemos nuestra miseria. Bienaventurados los que lloran, es el mandamiento del Señor de llorar por las pasiones que tenemos en nosotros, por nuestra desolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es el mandamiento del Señor de tener hambre y sed de comunión con Dios. Bienaventurados los puros de corazón. Es el mandamiento de Cristo de purificar nuestros corazones. Cuando Él dice bienaventurados, es como si dijera, hazte pobre, afligido, sediento de justicia, y así sucesivamente. Así, el mandamiento de Cristo es la oración incesante, la celebración de la divina liturgia, la vigilancia, es decir, la atención del nous, la pureza de corazón, y así sucesivamente. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Juan el Evangelista, el discípulo del amor, enfatiza a los cristianos. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2, versículos 3-5. El mismo evangelista enfatiza con autoridad, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5, versículo 3. El objetivo de nuestra jerarquía es hacernos lo más semejantes posible a Dios y unirnos a Él. Pero la Escritura nos enseña que sólo lograremos esto mediante la observancia más amorosa de los mandamientos y la realización de los servicios divinos, según San Dionisio el Areopagita. San Gregorio Palamas enseña que el conocimiento de las cosas creadas proviene de la práctica de las obras virtuosas. Y, cuando se le pregunta cuál es el fin de las obras virtuosas, escribe, la unión con Dios y llegar a ser como Él. La práctica de las obras virtuosas está conectada con guardar los mandamientos. Este santo esicasta
Observa además que el amor a Dios solo viene a través de la sagrada observancia de los mandamientos divinos. A continuación quisiera mencionar algunos dichos de los padres sobre el valor de los mandamientos de Dios. Todo el propósito de los mandamientos del Salvador es liberar el nus de la dispersión y el odio. Los mandamientos de Dios superan todos los tesoros del mundo. Un hombre que los posee interiormente encuentra al Señor en ellos. Guardar los mandamientos de Dios genera la apatía. La apatía del alma preserva el conocimiento espiritual. La obediencia al mandamiento de Dios es la resurrección de los muertos. San Gregorio del Sinaí, al describir las dos formas básicas de operación del Espíritu Santo que recibimos secretamente en el Santo Bautismo, considera el cumplimiento de los mandamientos como una de ellas. Cuanto más guardamos los mandamientos, más manifiestamente el Espíritu Santo derrama su luz resplandeciente sobre nosotros. Todo esto muestra cuán esencial es la vida ascética para la sanación y restauración del alma. Y como hemos dicho, esta vida ascética es ante todo la observancia de los mandamientos de Cristo el Salvador. Los mandamientos básicos que efectúan nuestra sanación espiritual, como también decimos en los troparios que cantamos en la iglesia, son el ayuno, las vigilias y la oración. Si la limosna sana la potencia irascible del alma y la oración purifica el nus, el ayuno marchita el deseo sensorial, y así toda el alma es ofrecida a Dios sanada. El ayuno también humilla el cuerpo. La privación de alimento mortifica el cuerpo del monje. Pero el ayuno excesivo no solo debilita el cuerpo, sino que hace que la facultad contemplativa del alma se deprima y se vuelva reacia a concentrarse. San Juan Clímaco habla de manera característica sobre el ayuno. Ayunar es violentar la naturaleza. Es deshacerse de todo lo que agrada al paladar. El ayuno pone fin a la lujuria, arranca los malos pensamientos, libera de los sueños malignos. El ayuno favorece la pureza de la oración, un alma iluminada, una mente vigilante, la liberación de la ceguera. El ayuno es la puerta de la compunción, el suspiro humilde, la contrición gozosa, el fin de las habladurías, una ocasión para la quietud, un custodio de la obediencia, un alivio del sueño, la salud del cuerpo, un agente de la apatía, la remisión de los pecados, la puerta, de hecho la alegría del paraíso. Todas estas cosas que menciona, por un lado, muestran el alcance del ayuno, y por otro, indican los frutos que trae al alma que lucha. Por eso todos los santos amaron el ayuno. Es muy importante mencionar que, cuando una persona comienza a arrepentirse, también comienza a ayunar por sí sola, lo que muestra que el ayuno va unido a la oración y al arrepentimiento. Por supuesto, el ayuno es un medio y no un fin. Es una herramienta para entrenar a quienes desean la autodisciplina, pero sin él es casi imposible vencer las pasiones y alcanzar la apatía. San Juan Clímaco es claro sobre esto. Así como los hebreos se liberaron del faraón y experimentaron la Pascua después de comer hierbas amargas y pan sin levadura, así también nosotros seremos liberados del faraón interior mediante el ayuno y la humildad. No te engañes. No escaparás del faraón y no verás la Pascua celestial a menos que constantemente comas hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas del trabajo y el duro ayuno
y el pan sin levadura de una mente hecha humilde. Es esencial que guardemos los ayunos que la Iglesia ha establecido y esforzarnos por no satisfacer plenamente los deseos de la carne. Además del ayuno, otro medio de sanación es la vigilia. A través de las vigilias, que también es un método ascético para la terapia, la persona se purifica y sana de las pasiones. El Señor nos enseñó cómo orar por la noche. Él mismo pasó noches enteras en el monte, y después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14, versículo 23. Los santos padres experimentaron en sus vidas el efecto beneficioso de las vigilias. San Isaac dice en sus escritos ascéticos: un monje que persevera en la vigilia con un nus discerniente no parecerá estar revestido de carne, pues esto es verdaderamente obra del estado angélico. Un alma que se esfuerza y se destaca en la práctica de las vigilias tendrá los ojos de los querubines, para que en todo momento contemple y perciba visiones celestiales. San Juan Clímaco, con toda su característica delicadeza, presenta el modelo del monje vigilante y los beneficios de la vigilia. La vigilancia mantiene la mente limpia, la somnolencia ata el alma. El monje vigilante combate la fornicación, pero el dormilón va a convivir con ella. La vigilancia apaga la lujuria, libera de las fantasías, produce un ojo lloroso, un corazón suave y apacible, pensamientos contenidos, comida bien digerida, pasiones dominadas, espíritus sometidos, lengua controlada, imaginaciones ociosas desterradas. El monje vigilante es un pescador de pensamientos, y en la quietud de la noche puede fácilmente observarlos y atraparlos. La oración también acompaña a la vigilia. Este es el método por excelencia que cura las enfermedades del alma, porque mucha gracia llega al alma del hombre a través de la oración. Pero trataremos sobre la oración noética y el método que usamos para liberar el nus y ver a Dios cuando lleguemos al capítulo titulado La esiquía como método de terapia, porque consideramos que este es el medio más importante para la salvación del hombre. Existen también otros medios terapéuticos para curar cada pasión del alma, pero los abordaremos más extensamente en otro capítulo titulado Patología ortodoxa. Quizá el lector piense que todos estos medios terapéuticos, que son colirios para el ojo del corazón, Apocalipsis 3, versículo 18, solo pueden ser practicados por monjes. Esto ciertamente no es verdad. Todos, incluso los que vivimos en el mundo, podemos vivir según los mandamientos de Cristo. La oración, el arrepentimiento, el llanto, la compunción, el ayuno, la vigilia, etc., son mandamientos de Cristo, lo que significa que cualquiera puede vivirlos. Cristo no dijo cosas imposibles para el hombre. San Gregorio Palamas, hablando sobre la pureza de corazón, enfatiza que es posible incluso para quienes llevan vida matrimonial buscar esta pureza, aunque con mucha dificultad. Todos pueden desarrollar una vida según el Evangelio, haciendo los ajustes correspondientes. Además, si hay un obispo y una divina liturgia, significa que la salvación es posible. ¿Por qué existe y funciona la Iglesia? Es más, existe una aplicación adecuada de los mandamientos de Cristo para cada persona. En la literatura patrística tenemos tales casos.
Los padres, que ellos mismos han sido sanados, han adquirido la gracia del discernimiento y aconsejan a cada persona encontrar su camino, que es esencialmente el camino de la tradición ortodoxa. San Juan Clímaco es característico en este punto. Cuenta que vio a un médico insensato deshonrar y llevar a la desesperación a un hombre enfermo que era contrito y humilde de espíritu. Al mismo tiempo, vio a otro médico espiritual inteligente operar sobre un corazón arrogante con el cuchillo de la deshonra y así drenar todo el mal olor. También dice que vio al mismo enfermo a veces tratar su impureza con la medicina de la obediencia y a veces curar el ojo enfermo de su alma con la quietud y el silencio. Aquí parece claro que el mismo enfermo necesitaba obediencia en un momento y en otro quietud y silencio. Los medicamentos apropiados deben darse en el momento apropiado. Un confesor discerniente, dice el mismo santo, el remedio de un hombre puede ser el veneno de otro. Además, la misma preparación para la misma persona enferma puede ser en un momento medicina y en otro veneno. Cuando se administra en el momento adecuado, sirve de medicina, pero en el momento incorrecto es veneno. Por tanto, enfatizamos una vez más que es esencial un terapeuta ortodoxo con discernimiento médico confesor para ajustar el tratamiento y dar la orientación terapéutica adecuada. A continuación, quisiera citar algunos dichos de los padres del desierto donde se ve claramente que hay variedad en la práctica ascética y gran posibilidad de adaptación. Alguien preguntó a San Antonio, ¿qué debe hacer uno para agradar a Dios? Y respondió, donde quiera que vayas, ten a Dios ante tus ojos. Todo lo que hagas y digas, ten las Escrituras como testigo. Y en cualquier lugar donde estés, no te alejes rápidamente. Guarda estas 3 cosas y te salvarás. Otro padre preguntó a Abba Nísteroes, ¿qué buena obra hay que yo pueda hacer? Y respondió, ¿no son iguales todas las acciones? La Escritura dice que Abraham fue hospitalario, y Dios estaba con él. David fue humilde, y Dios estaba con él. Elías amaba la paz interior, y Dios estaba con él. Así que haz lo que tu alma desee según Dios y guarda tu corazón. José de Tebas dice, 3 obras son aprobadas ante los ojos del Señor. La primera, cuando un hombre está enfermo y las tentaciones caen sobre él, si las recibe con gratitud. En segundo lugar, cuando alguien realiza todas sus obras puramente en presencia de Dios, sin ocuparse de nada humano. En tercer lugar, cuando alguien permanece sometido a un Padre espiritual en completa renuncia de su propia voluntad, esta última recibirá una gran corona. Y luego acentúa, en cuanto a mí, he escogido la enfermedad. Igualmente, Abba Poemen dijo, si 3 hombres están en el mismo lugar y uno de ellos guarda plenamente la paz interior, el segundo da gracias a Dios en la enfermedad, y el tercero sirve con mente pura, estos 3 están haciendo la misma obra. De todos estos ejemplos se ve que la lucha de los hombres es común, pero sus modos de luchar varían. Todos deben guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Todos deben guardar la pureza de sus corazones donde quiera que trabajen. Sin embargo, hay una variedad de aplicaciones que el Padre Espiritual puede hacer.
Quizás se considere una omisión que no hayamos mencionado también la Sagrada Comunión dentro del tratamiento terapéutico, pero debemos subrayar y recalcar que consideramos la Eucaristía, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, como indispensable para el hombre. El Señor lo enfatizó. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, versículo 53. Pero es bien sabido que la Sagrada Comunión va precedida de purificación y preparación. Si la terapia de la que hemos estado hablando no se realiza primero, entonces la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo es para juicio y condenación. La eclesiología y la escatología no pueden entenderse sin el entrenamiento terapéutico. Así que no estamos menospreciando la Sagrada Eucaristía, sino que al enfatizar el valor de la práctica ascética y la terapia, exaltamos el gran don de la Eucaristía. Por otro lado, el objetivo de lo que hemos escrito es principalmente dejar claro el camino preciso que lleva al altar, para que la Sagrada Comunión se convierta en luz y vida. Espero que estas pocas palabras hayan mostrado claramente que el cristianismo es una ciencia terapéutica. Sana al hombre enfermo. Esta enfermedad se manifiesta en el nous. La Iglesia, con su enseñanza, culto, ascesis y sacramentos, libera el nous y lo convierte en templo del Espíritu Santo. Este camino terapéutico ha sido aplicado y confirmado por todos los santos. Es el único camino que conduce a Dios. Creo que la pérdida de la tradición se ve principalmente en la pérdida del método terapéutico y de los terapeutas reales. El camino de regreso a la tradición ortodoxa es, esencialmente, el regreso a estos dos fundamentos.